Una noche nevada de invierno en las montañas de Pensilvania, el viento aullaba entre las ramas desnudas de los pinos. Dentro de una pequeña cocina de madera, mientras la última brasa titilaba en la chimenea, un leve golpe rompió repentinamente el silencio. Lucinda, una mujer negra que había vivido sola durante años desde que su esposo se fue, abrió la puerta silenciosamente. No tenía ni idea de que esa noche Dios estaba a punto de enviarle el mayor regalo de su vida. De pie ante ella estaba una niña blanca empapada, temblando, aferrada a una muñeca de trapo, susurrando: «Señora, tengo frío». Y lo que sucedió después de esa noche se convertiría en un milagro que conmovió a todos hasta las lágrimas. La pequeña cabaña de madera se alzaba tranquila sobre la ladera nevada, escondida en medio de un bosque de viejos pinos grises. Dentro, la vieja cocina solo conservaba el aroma a ceniza húmeda y el suave crujido de la leña en la chimenea. Lucinda acababa de correr la pesada cortina y estaba a punto de acomodarse en su desgastado sillón cuando un leve sonido resonó desde la puerta trasera. Un golpe tan suave que pensó que podría ser el viento. Luego volvió a sonar. Se quedó paralizada. Su mano, que aún sostenía una taza de té, quedó inmóvil en el aire. Lucinda llevaba más de 10 años viviendo sola. Desde la última noche que ese hombre salió borracho y tambaleándose y nunca regresó, le había gritado una y otra vez: «No eres una mujer. Ni siquiera puedes darme un hijo». Esas palabras habían herido su dignidad como bofetadas repetidas, siempre con el hedor del alcohol. Sin hijos, sin marido. Nadie llamaba a su puerta en pleno invierno, cuando el frío podía cortar la piel como una cuchilla. Lucinda avanzó lentamente y abrió la pesada puerta de madera. El fuego a su espalda proyectaba un tenue resplandor naranja a través de la puerta como una tímida ofrenda de esperanza. Y justo allí, en el umbral, estaba una niña pequeña, una niña blanca de unos 5 años. Su cabello rubio estaba enredado y cubierto de nieve, con un abrigo tan fino que Lucinda no podía creer que la niña aún estuviera en pie. En sus brazos, aferraba una muñeca de trapo, con la cabeza ladeada y un ojo faltante. Sus diminutas piernas temblaban violentamente. Lucinda se arrodilló y sus miradas se encontraron. La niña susurró, su voz apenas un susurro contra el viento helado. «Mi mamá dijo, este lugar es seguro». A Lucinda se le encogió el corazón. Nadie sabía de la existencia de esta casa. Ya no. Solo un viejo cartero, jubilado hacía tiempo, y algunos siervos que a veces se extraviaban. No hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta del todo, se agachó y puso suavemente la mano sobre el hombro de la niña. «Entra, cariño. Te estás congelando», dijo en voz baja, como si le hablara a su propia soledad que la había saludado durante años. Lucinda metió a la niña dentro, la ayudó a quitarse la ropa mojada y la envolvió en una vieja manta de lana que aún olía ligeramente a leña seca. Pronto pusieron una olla pequeña de gachas de avena en la estufa. La niña no dijo nada más. Simplemente abrazó fuerte a su muñeca, sin dejar de escudriñar la habitación con la mirada. Lucinda se sentó a su lado y cogió una cuchara de madera. «Cariño, come unas gachas de avena para entrar en calor». Y en ese momento, mientras la niña asentía y aceptaba la primera cucharada de sus manos, Lucinda no tenía ni idea de que esa noche era la noche en que Dios le enviaría un regalo que ni siquiera se había atrevido a desear. A la mañana siguiente, la nieve seguía cayendo suavemente. Una fina capa de hielo se aferraba al techo como una manta que se hubiera asentado silenciosamente con el tiempo. Lucinda estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té caliente, los ojos fijos en la niña acurrucada junto a la chimenea. Ella seguía aferrada a su muñeca de trapo, con la mirada fija en las llamas, como si temiera que el mundo a su alrededor se desvaneciera si se atrevía a apartar la mirada. Lucinda exhaló un largo y cansado suspiro. Había planeado llevar a la niña a la comisaría esa mañana, como se suponía que debía hacer cualquiera cuando una niña desconocida aparecía en la puerta de su casa. Pero en el momento en que Lucinda mencionó las palabras «policía» y «vete»,
ella empezó a temblar. Las lágrimas brotaron al instante. La niña se acurrucó en un rincón de la cocina, abrazando su muñeca contra el pecho, susurrando, «No quiero irme. Quiero quedarme aquí. Prometo que me portaré bien». Lucinda se quedó paralizada. En los ojos de la niña no solo había miedo. Era algo más profundo, más frío que la nieve de afuera. Era el miedo a ser abandonada. El miedo que solo llega después de haber sido abandonada anteriormente. Así que Lucinda dejó de preguntar. No hizo llamadas. No presentó denuncias. Simplemente dobló una manta extra, cocinó otra comida y dejó que el tiempo le diera sus propias respuestas. Pasaron unos días, luego semanas. El invierno se desvaneció, llegó la primavera, y una tarde soleada, mientras tendía la ropa detrás de la cabaña, ella gritó suavemente por primera vez: «Mamá, se me rompió el vestido». Lucinda se dio la vuelta. No dijo nada, pero sus ojos brillaron. Entonces llegó una mañana de verano cuando 3 personas con chaquetas azules llegaron a la puerta. La mujer mayor entre ellos abrió un expediente y dijo con severidad: «No tienen ningún derecho legal a quedarse con esta niña. No hay certificado de nacimiento ni tutela registrada». Subieron a ella a un coche. Pateó, gritó y sollozó en brazos de la trabajadora social. «Esta es mi casa. Es mi mamá. Es mi mamá». Lucinda corrió tras el coche, hundiendo los pies en el barro y agitando los brazos como loca mientras gritaba el nombre de la niña al viento. Esa noche, mientras el pueblo se quedaba en silencio, Lucinda empacó cada dibujo, cada carta, los zapatitos que ella había usado primero, se puso el abrigo y el sombrero y caminó casi 16 kilómetros durante la noche hasta la oficina de servicios sociales del pueblo. Allí, una joven trabajadora social, de gafas gruesas y un corazón que aún no había sido endurecido por el sistema, permaneció sentada en silencio atónita mientras Lucinda contaba su historia. A la mañana siguiente, había decidido saltarse las reglas. Una semana después, la niña regresó a la cabaña de madera, corriendo directamente a los brazos de la mujer que la esperaba en el porche. Lucinda abrazó a ella con fuerza y por primera vez lloró delante de ella. Se firmó el papeleo oficial. Nadie podría separarlas jamás. Pasó el tiempo y nadie habló del pasado. Sin embargo, de alguna manera, las viejas heridas comenzaron a sanar. No con respuestas, sino con los tranquilos rituales de la vida cotidiana. En aquella cálida cabaña de madera, la sanación llegaba con el aroma del pan recién horneado cada mañana. Las margaritas doradas que florecían en verano y las acuarelas que Lucinda mezclaba a mano solo para ella. Cada mañana, Lucinda le enseñaba a amasar la masa para darle forma con manos pacientes. Y cada noche cuidaban juntas del jardín, escuchando el croar lejano de las ranas al otro lado del arroyo. Ella la llamaba mamá, con tanta naturalidad que era como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo. Una fresca tarde de otoño, mientras remendaban la ropa en el porche, ella susurró de repente, con una voz apenas más fuerte que el viento: «Todavía recuerdo cómo era mi verdadera madre. ¿Crees que sabe dónde estoy?». Lucinda levantó la vista y le sostuvo la mirada un buen rato. Sus ojos no se llenaron de celos, sino de algo más tierno. Dolor y compasión entrelazados. «No lo sé, cariño», dijo con dulzura, «pero creo que algún día vendrá a buscarte». Ella no volvió a preguntar, pero desde ese día, a veces se sentaba en silencio, dibujando a una mujer de larga cabellera rubia y mirada distante, sola en un bosque nevado, con los brazos extendidos, sin alcanzar a nadie. Una noche, la nieve empezó a caer de nuevo. Lucinda se despertó con un suave crujido en un rincón. Ella lloraba en sueños, murmurando algo ininteligible, y luego gritó: «Mamá, no me dejes. Mami». Lucinda no la despertó. Simplemente avivó el fuego, calentó una taza de leche y se sentó junto a la chimenea. Cuando ella finalmente abrió los ojos, el resplandor de las llamas reverberó en su cabello enmarañado, y Lucinda estaba allí, tarareando en voz baja una canción de cuna sin palabras,
solo el ritmo de una voz cansada que calmaba un viejo dolor. La niña se acurrucó en el regazo de Lucinda, apoyando la cabeza en su hombro. El fuego ardía lentamente, calentándose. Desde esa noche, cada vez que nevaba, ella recogía leña y encendía el fuego sin que nadie se lo pidiera. El hogar se había convertido en algo sagrado. No solo un lugar para entrar en calor, sino el lugar donde los corazones se depositaban y se recomponían. Ya nadie necesitaba preguntar por el pasado. No lo necesitaban, porque en esa pequeña cocina, escondida en lo profundo del frío bosque, habían encontrado lo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando. Familia, no unida por la sangre, sino por el calor. El tiempo transcurría en silencio como las primeras nevadas del invierno, suave, silencioso, pero cubriéndolo todo de blanco. Ella creció al calor de la chimenea, con el aroma del pan recién horneado y entre abrazos que decían más que las palabras. La niña que una vez se aferró a una muñeca de trapo se había convertido en una joven elegante, inteligente, con ojos que siempre brillaban con una luz tenue como la llama de la vieja estufa que nunca se apagaba. Un día, se volvió hacia Lucinda y le dijo: «Mamá, quiero ir a la ciudad a buscar trabajo, ver mundo y ganar suficiente dinero para poder cuidarte cuando seas vieja». Lucinda sabía que ese día llegaría. Pero cuando realmente llegó, su corazón se sintió tan vacío como una cabaña a oscuras en medio de una tormenta de nieve. Y, sin embargo, bajo ese dolor, había orgullo. Tranquilo y profundo, viendo a ella llegar al mundo. Lucinda no habló de dinero, pero esa noche abrió el armario de madera y sacó una pequeña estufa de hierro fundido que había guardado durante años. La llevó al mercado de fin de semana y la vendió. Entonces se deshizo de los viejos aretes de su madre, algunas pertenencias gastadas y pidió prestado un poco más a la dueña de la lavandería, la misma mujer a la que solía hornear pasteles para cada acción de gracias. La mañana en que ella se fue, la nieve comenzó a caer temprano. Lucinda puso un pequeño regalo en sus manos, una caja de madera oscura cerrada con un pequeño broche. «Esta caja, no la abras todavía», dijo en voz baja. Ella la sostuvo cerca de su pecho como si contuviera un pedazo del corazón de su madre. No la abrió. Cada vez que la miraba, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no podía atreverse a abrirla. Tal vez porque mientras permaneciera cerrada, el amor en su interior permanecería intacto, intacto. En los primeros meses en la ciudad, ella escribió cartas a casa regularmente. La primera llegó con una foto. Ella parada orgullosa en un bulevar de Filadelfia, el cabello recogido en alto, una brillante sonrisa radiante entre los imponentes edificios de cristal. Hizo que el corazón de Lucinda se llenara de alegría. Su pequeña había salido al vasto mundo. Lucinda guardaba cada carta bajo la almohada. Cada semana se sentaba sola bajo la luz ámbar de una lámpara de lectura, desplegando esas páginas y leyéndolas palabra por palabra como si fueran su propia escritura privada para el corazón. La nieve seguía cayendo cada invierno. Pero desde que ella se había ido, la cabaña ya no resonaba con la risa de una niña. Solo el viento susurraba a través de las contraventanas, y el fuego seguía ardiendo firme y silenciosamente, esperando a que alguien volviera a casa. El invierno en Filadelfia no traía una nieve tan espesa como la de las montañas donde vivía Lucinda, pero el viento seguía cortando hasta los huesos, y los corazones de la gente eran más fríos que las aceras de piedra. Ella trabajaba de camarera en un elegante café en el bulevar principal, el tipo de lugar donde los hombres con trajes a medida pasaban apresuradamente, y las mujeres con bolsos de cuero auténtico, sin mirar atrás ni una sola vez a los pobres que mendigaban en la puerta. Pero ella nunca había abandonado un hábito. Todos los días guardaba parte de su almuerzo para dárselo a las personas sin hogar que se sentaban tranquilamente afuera del café. Solo un poco de arroz, medio sándwich, una manzana o, a veces, una taza de sopa. Ese día, mientras recogía las mesas en el patio, vio a un anciano desplomado contra una farola, temblando, con las manos entrelazadas, susurrando pidiendo algo caliente para comer. Nadie se detuvo.
Ella regresó adentro, abrió su lonchera, envolvió cuidadosamente su sándwich en una servilleta y salió para dárselo. Sus manos temblaban al tomarlo, moviendo los labios en silencio. No tengo mucho, sonrió. Pero al menos hoy no pasarás hambre. Pero entonces una voz aguda resonó detrás de ella. «Ella, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Cuántas veces te he dicho, deja de alimentar a esos mendigos? Están ahuyentando a nuestros clientes». El gerente del café salió furioso, con la cara roja y una voz más fría que el viento de diciembre. «Aquí atendemos a clientes de élite. Estás arruinando la imagen de nuestro establecimiento». Pero no eran traseros. «Recoge tus cosas ahora». Ella se quedó paralizada. No discutió, no suplicó. Simplemente bajó la mirada, entró, cogió su abrigo y salió a la fría multitud que pasaba sin verla. No tenía ni idea de que al otro lado de la calle, un joven lo había estado observando todo. Daniel, hijo de uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de la ciudad, acababa de salir de una reunión en el edificio de al lado. Lo había visto todo, y cuando ella salió a la acera, con lágrimas en los ojos, aceleró el paso. «Señorita, espere». Ella se giró, sorprendida. Daniel le entregó un pañuelo y le preguntó con dulzura, «¿Está bien? No deberían haberte tratado así». Sonrió levemente y negó con la cabeza. «Solo hice lo que creí correcto. Mi mamá siempre me enseñó a compartir con los necesitados». Daniel hizo una pausa. Había algo en ella, algo real, algo silenciosamente radiante, como un pequeño fuego que ardía sin parar en pleno invierno. «Soy Daniel», dijo, «y creo que me gustaría mucho saber más sobre tu mamá, sobre Lucinda». Ella dudó. No esperaba oír ese nombre. No aquí. No ahora. En medio de una ciudad que no sabía nada de cálidas cocinas de madera ni de porches nevados en las montañas. Pero entonces sonrió, una sonrisa tan cálida como el pan fresco bajo el sol de la mañana. A partir de ese momento, un nuevo fuego comenzó a crecer en dos corazones que hasta entonces parecían pertenecer a mundos diferentes. Unos días después, Daniel le envió un mensaje con una dirección. «Conozco un lugar que necesita a alguien como tú», escribió. Ella caminó hacia un pequeño café escondido en la esquina de una calle vieja. Acogedor, tranquilo, lleno de estanterías de libros viejos y el olor a galletas recién hechas. Consiguió el trabajo. El gerente le susurró durante la capacitación. «Este café es de un joven inversor, pero no quiere que se sepa su nombre». Ella no lo sabía, pero todas las tardes, Daniel aparcaba al otro lado de la calle y la observaba por la ventana mientras ella le servía té a una anciana sin hogar, con la misma sonrisa amable que una vez le cambió el mundo. Le escribía a casa con fidelidad y cariño, incluso sobre las cosas más pequeñas, como que el café tocaba jazz suave esa mañana. Como ayer quemó su primera tanda de galletas, pero ninguna de sus cartas recibió respuesta. La primera semana, ella se dijo a sí misma, «Quizás solo esté ocupada». La segunda, pensó, «Quizás la carta se perdió». Pero para la tercera, cuando la cuarta carta seguía sin respuesta, una inquietud comenzó a instalarse en su pecho como agua estancada en un vaso roto. Hasta que una tarde, escuchó a clientes charlando cerca de su mesa. «¿Lo oíste? Fuertes tormentas de nieve azotaron Pensilvania. Pueblos enteros quedaron aislados. Sospechan que una anciana podría haber muerto congelada. Aún no se había confirmado la identidad. A ella se le rompió el corazón. Cayó al suelo de la cafetería, temblando. La foto enmarcada de Lucinda en su mesita de noche cruzó por su mente. La del viejo marco de madera. El cristal se astilló en una esquina. No perdió ni un segundo más. «Tengo que irme», sollozó ella al teléfono. «Si mi madre, si ha pasado algo». Daniel no hizo preguntas. 2 horas después, estaban en la carretera, pero la tormenta era más feroz de lo previsto. La carretera de montaña estaba bloqueada. Ni siquiera los vehículos de emergencia podían pasar.
La camioneta de Daniel derrapó varias veces mientras gruesas capas de hielo cubrían cada curva. Al borde del sendero forestal, el viejo puente de madera había desaparecido bajo una montaña de nieve. Ella se giró hacia Daniel, con los ojos brillantes a pesar de las lágrimas que aún se le aferraban a las pestañas. Caminaré desde aquí. Conozco el camino. Daniel le agarró la mano. Entonces yo también voy. Antes de que él pudiera decir más, ella empujó la puerta y se topó con una pared de nieve cegadora que parecía tragarse el cielo entero. Cada paso le cortaba la piel como cuchillas. El viento aullaba, los árboles se doblaban, las ramas de los pinos se quebraban, sonando como el corazón roto de alguien. No podía contar cuántas veces cayó, con las rodillas golpeándose contra el hielo. Solo sabía que cuando la silueta de esa vieja puerta de madera apareció a través de la ventisca como un fantasma esperando en la oscuridad, su pecho casi estalló. Ella corrió hacia adelante, golpeando la puerta. «Mamá, mamá, estoy en casa. Por favor, abre la puerta». No hubo respuesta, pero desde detrás de la casa, una delgada columna de humo se elevaba en el aire desde la chimenea. Un destello de esperanza. Y supo en lo más profundo de sus huesos, que todavía estaba allí. La vieja puerta de madera se abrió con un crujido como un suspiro cansado. El viento sopló desde detrás de ella, arremolinando copos de nieve en la cocina a oscuras. A través de la luz tenue y borrosa, vio una figura. Lucinda yacía acurrucada junto a la chimenea, envuelta en una manta de lana deshilachada. Tenía las mejillas hundidas, los labios agrietados y secos, el cabello plateado y enmarañado como si no lo hubiera tocado en días. Junto a ella, una olla de gachas se había secado. El fuego se había apagado. Solo unas brasas latían débilmente entre las cenizas. «Mamá», exclamó ella con voz ahogada. Lucinda no se movió. Ella corrió hacia adelante, cayendo de rodillas, abrazando el cuerpo frágil y frío. «Estoy en casa. Mamá, estoy aquí». Una respiración superficial. Entonces, lentamente, los párpados de Lucinda se abrieron. Miró a la joven, con el cabello empapado por la nieve, los labios azules, las manos temblorosas, y en su mirada apagada, aún veía a la niña que una vez llamó a su puerta durante un invierno brutal hacía mucho tiempo. Lucinda levantó la mano, con dedos temblorosos, y tocó suavemente la mejilla de ella. «Sabía que volverías», susurró. La nieve no pudo detener a la niña que una vez llamó a mi puerta. Ella se derrumbó, abrazando a su madre con fuerza, como si intentara derramar todo el calor de su corazón en el frágil cuerpo que tenía delante. Daniel llegó minutos después. Sin dudarlo, cargó a Lucinda sobre su espalda y la llevó a través de la nieve hasta el coche. De regreso a la ciudad, ella no apartó la vista de Lucinda. Su mano no se apartó de la de su madre. Entre sollozos y respiraciones entrecortadas, susurró suavemente palabras de consuelo, de amor, de las oraciones desesperadas de una hija. Lucinda fue atendida en uno de los mejores hospitales. Con los cuidados constantes de ella, comenzó a recuperarse. El primer día, logró comer una comida completa en la cama. La luz del sol irrumpió suavemente sobre Filadelfia. Ella se sentó a su lado, sus dedos envolviendo los de Lucinda. «Hoy voy a comprar un vestido». Sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas. Daniel estaba detrás de ella, con la mano apoyada suavemente en su hombro. La forma en que miraba a Lucinda con silenciosa reverencia era como se mira a quien le enseñó a amar a la mujer que ama, no con palabras, sino con actos de bondad. 2 meses después, se celebró la boda, sencilla e íntima, en una pequeña iglesia antigua con vigas de madera y vidrieras. Lucinda se sentó en el primer banco con un suave vestido lila de flores que ella había elegido especialmente para ella. Su rostro estaba radiante, sus ojos brillaban con una alegría serena, como el calor de una vieja chimenea que quizá ya no arda, pero que aún mantiene caliente toda la casa. Ella se volvió hacia Lucinda y dijo en voz baja: «Mamá, creo que estoy lista para abrir la caja».
Lucinda asintió suavemente. Las manos de ella temblaron al deslizar la llave en la pequeña cerradura. Con un suave clic, se abrió como el sonido de un recuerdo al abrirse. Dentro, todo estaba ordenado. No había mucho, pero cada objeto parecía respirar con su propia alma silenciosa. Lo primero que vio fue una pequeña nota, con los bordes amarillentos por el tiempo. La letra era de Lucinda, irregular, con sutiles temblores, como la que le temblaba la voz cuando cantaba canciones de cuna junto al fuego. Gracias a Dios por el milagro que me dio. La pequeña Elle. Elle se llevó la mano a la boca. Se mordió el labio para contener el sollozo, pero las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Debajo de la nota había una vieja fotografía, ligeramente descolorida por los años. Lucinda, sentada junto a la chimenea, con una pequeña Elle en su regazo, con el pelo alborotado, aferrada a una muñeca de trapo, con los ojos llenos de asombro, como si por fin hubiera encontrado su primer hogar. Y en la base, un delicado collar de plata. Un pequeño colgante en forma de corazón brillaba a la luz, grabado con unas palabras que la dejaron sin aliento. Eres la luz de mi vida. Ella se tapó la cara con las manos. Las lágrimas caían libremente, no de tristeza, sino de algo más profundo. En ese momento, todo lo que la había hecho dudar de sí misma, el dolor del abandono, los inviernos pasados temiendo perder algún día al único amor que realmente había conocido. Todo se desvaneció, porque ahora sabía, sin lugar a dudas, que siempre había sido suficiente. Siempre había sido amada. Y en una sencilla caja de madera sellada años atrás por una mujer que una vez le abrió la puerta a una niña temblorosa, ella descubrió la verdad de quién era. El piano comenzó a sonar. Ella entró en la capilla con un sencillo vestido blanco, su rostro radiante de silenciosa alegría. Al final del pasillo, cerca de la entrada, estaba sentada una mujer esbelta de cabello rubio. Mantenía la cabeza gacha, parcialmente oculta tras una columna de madera. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Nadie la notó excepto Lucinda. Después de la ceremonia, entre risas, lágrimas y sentidas bendiciones, la mujer se acercó lentamente a Lucinda. Siento no haber venido antes, susurró con voz temblorosa. Gracias por criar a mi hija. Lucinda la miró un buen rato. Luego asintió levemente, con una mirada libre de juicios y reproches. Solo una comprensión silenciosa, la que solo una madre que una vez se sintió impotente podía ofrecer. Ella se acercó. Al ver el rostro de la mujer, se quedó paralizada. Una parte de su corazón se quebró y las lágrimas brotaron como un torrente. Mamá, susurró. La mujer asintió, con los ojos brillantes. Lo siento mucho. Era demasiado pobre. Estaba demasiado asustada. No tenía nada. No podía darte un hogar ni siquiera un techo. Vagué de pueblo en pueblo con las manos vacías. Pero una vez, alguien del pueblo me habló de una mujer amable que vivía sola en una pequeña cabaña junto a la montaña. Me dijo, si no puedes criarla, tráela. Y eso hice. Esa noche nevada, te dejé en su puerta. Ella rompió a llorar. Todos esos años, había imaginado a su madre muerta en un accidente, o simplemente perdida para siempre. Pero nunca se había imaginado esto, su madre, real y temblorosa ante ella, pidiendo solo ser escuchada. La mujer continuó, sus lágrimas cayendo libremente. Regresé años después. No pude animarme a llamar. A través de la ventana, te vi a ti y a Lucinda sonriendo. Estabas aprendiendo a escribir. Ella estaba horneando. Parecías feliz. Y así, me fui. No quería romper algo hermoso. Pero cuando me enteré de tu boda hoy, que te habías convertido en una mujer, supe que no podía seguir corriendo. Este era el momento en que tenía que enfrentarlo. Ella no dijo nada. Caminó hacia adelante, envolvió sus brazos alrededor de la mujer. En ese abrazo estaban las lágrimas de una niña que una vez dejó atrás. Y ahora, por fin, la comprensión de que no todas las personas que se van son desalmadas,
y no todos los que se quedan comparten tu sangre. Esa noche, ella trajo a sus dos madres de vuelta a la pequeña casa de madera de antaño. A la luz de las lámparas de aceite, les contó todo sobre la noche nevada, la vieja estufa, la caja de madera. Las tres mujeres se sentaron alrededor del fuego como si nunca se hubieran separado. Años después, la casa sería restaurada y convertida en un pequeño centro para niños abandonados y personas sin hogar. En su vieja puerta de madera había una frase grabada: una madre no es quien te dio la vida, sino quien te abrió la puerta cuando el mundo te excluyó. Ella cuidaba de sus dos madres como si fueran los dos brazos de su propio corazón. Cada día de Acción de Gracias, se sentaban juntas a contar historias a los niños sin hogar. Historias de una noche nevada, de un suave golpe en una puerta de madera y de la mujer que la abrió. Y el día de su boda, ella había dicho: tengo dos madres. Una me dio la vida, la otra me dio la razón para vivirla. Y en el corazón de todos los presentes, nadie lo dudaba. Porque el amor, después de todo, siempre es una elección.